nombre es Miguel Ángel López Colchado, tengo la edad de 45 años y nací en el año 80. ¿Cómo fue tu experiencia al vivir en el Perú durante los años 90, siendo joven en esa época? Una experiencia muy nefasta, ¿no? En ese momento el país vivía un caos total del 85 al 90, donde yo más o menos me acuerdo. La economía estaba mal, mis papás, recuerdo, en esa época hacían cola para comprar azúcar, para comprar pan, para comprar leche, no había. El problema del terrorismo, recuerdo que tenía yo un hermano policía, que en paz descanse ahora, que nos decía, ¿no?, que nadie debe enterarse en la casa que él era policía, salía despidiéndose todos los días. Veíamos a lo lejos explosiones, cochebombas, se iba el fluido eléctrico, nos dejaba casi siempre sin luz, era un caos, ¿no? Si algún familiar estudiaba, llegaba a 9, 10 de la noche, como decía mis papás, vivíamos en vilo, cuando no llegaban, porque ya pensábamos lo peor. De verdad es una época muy, muy complicada, muy difícil que vivió el país, ¿no? Y de verdad la juventud de ahora, pues los que no han vivido esta época no saben lo que realmente pasó el país, ¿no? Este fragmento del narrador se vincula perfectamente con los testimonios sobre el Perú de los años 90, una época marcada por el terrorismo, la crisis económica, la corrupción política y el miedo constante. Durante esos años el miedo no venía de monstruos ficticios, sino de lo que estaba ocurriendo dentro del país: la violencia interna, la traición de los gobiernos hacia el pueblo, la desigualdad y la incertidumbre diaria. La isla de las voces de Robert Louis Stevenson es uno de los relatos publicados en 1893. Nos lleva a un mundo de hechicería, secretos familiares y decisiones que dejan huellas. Pero más allá del suspenso, este cuento nos invita a reflexionar sobre cómo el pasado puede controlar el presente, incluso cuando creemos haber escapado de él. Robert Louis Stevenson no solo fue el autor de El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde o La isla del tesoro. Su vida estuvo marcada por el conflicto entre lo racional y lo oscuro, lo familiar y lo desconocido. Enfermo desde joven, encontró refugio en la escritura y en los viajes por el mundo. En sus últimos años vivió en Samoa, donde escuchó leyendas sobre espíritus y voces del más allá. Allí encontró el ambiente perfecto para escribir este cuento: una isla alejada, sonidos en la noche, la idea de que lo invisible puede marcar el destino de los hombres. En el cuento, un joven vive con su suegro, el señor Welcher. Descubre que este practica una forma extraña de brujería. Lanza hojas al fuego y, mediante las voces invocadas, logra transportarse para robar riquezas en otros lugares. Pero todo tiene un precio. Lo vi, no era un sueño. Las hojas ardían, las voces hablaban y él desaparecía como humo. Cuando el joven intenta detenerlo, el suegro lo traiciona, dejándolo abandonado en una isla desconocida. La magia, el poder y la traición familiar se cruzan en un relato que recuerda que no siempre se heredan riquezas. A veces se heredan condenas. El conflicto no es la brujería, sino la herencia. No una herencia económica, sino moral. El joven no eligió el camino de su suegro, pero lo terminó pagando. Porque cuando alguien cercano carga con culpas o secretos, esos ecos también caen sobre nosotros. En muchas familias lo no dicho se transmite. En el cuento, las voces no son fantasmas, son advertencias. ¿Cuántas veces las decisiones de generaciones pasadas han afectado nuestro camino sin siquiera saberlo? Quise escapar, pero las voces seguían ahí, a veces suaves, otras gritos. Todos me recordaban que yo era parte del conjuro. Este cuento nos conecta con algo muy actual: el miedo a repetir errores familiares, a heredar traumas y a vivir una vida que no elegimos. Muchos jóvenes de hoy luchan con historias que no comenzaron pero que les afectan. Así como el protagonista del cuento queda atrapado en una isla, también muchas personas viven atrapadas en el peso de su historia. Pero entender ese pasado es el primer paso para romper el ciclo. La isla representa aquello de lo que no se puede escapar, pero también puede ser un lugar donde uno decide cambiar el destino. La isla de las voces no es solo una historia de magia, es una advertencia que el poder, la ambición y el silencio familiar pueden convertirse en cadenas, pero como toda isla también puede ser explorada, entendida y finalmente dejada atrás. El pasado nos habla, a veces en susurros, a veces en gritos.
Lo importante no es callarlo, sino escucharlo sin miedo.